Atención los estudiantes del nivel 2 del sistema líder. En esta oportunidad, dentro del curso de geografía, nos toca desarrollar el tema concerniente a lo que es la climatología, ¿no? La climatología vamos a determinar y nos dice que es la ciencia que estudia al clima o a los climas, ¿no? Los climas que hay específicamente en todo el planeta. ¿Está claro? Habrán climas lluviosos, habrán climas muy cálidos, habrán climas muy fríos, ¿no? A eso es lo que se encarga el estudio de la climatología. Tengamos en cuenta que la ciencia auxiliar que estudia, como te hice mención, a los climas es la climatología. Ahora, determinemos específicamente que para que se pueda determinar un clima en una determinada área o zona, específicamente tiene que tener una duración de 20 a 30 años. Gracias a eso, a esos estudios que se dan de 20 a 30 años, los continuos sucesos que aparecen en una área determinada, una zona determinada, un espacio geográfico, se conoce específicamente esta variación climática que hay en nuestro país. Ahora, hay veces ocurre una confusión en lo que es clima y lo que es tiempo atmosférico. Ustedes habrán podido visualizar que en un día que está determinado por las 24 horas, solea, puede estar nublado, puede empezar a caer precipitaciones. Eso específicamente es el tiempo atmosférico, la variación constante y periódica de todo, específicamente de todo nuestro tiempo atmosférico de un día determinado. ¿Está claro? Mientras que el clima, como ya te hice mención, va a determinar un estudio minucioso de 20 a 30 años, ¿no? Esos climas que constantemente se van dando de manera repetitiva son específicamente los climas. Entonces ya vayamos a diferenciar. ¿No? El CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrografía en el Perú, nos determina, ¿no?, el tiempo atmosférico constante. Cuando nos van y nos dicen el día de hoy totalmente nublado, totalmente despejado, soleado o lluvioso y en sus paraguas, nos están determinando ¿qué cosa? El tiempo atmosférico. ¿Está bien? Listo, porque el clima ya está determinado como es en un área determinada. Vamos. Ahora, cuando hablamos del clima, jovencitos, préstenme mucha atención, vamos a hablar específicamente de factores y elementos. Los factores específicamente ya están determinados dentro de un área geográfica. Los factores se van a dividir en dos grandes bloques, en los factores cósmicos y los factores geográficos. Los factores cósmicos provienen del exterior o están fuera de la Tierra, acuérdense, mientras que los factores geográficos están dentro de la Tierra. ¿Qué son los factores? Los factores son los que van a determinar a que un área determinada tenga un clima específico. ¿Ya? Entonces determinemos. Ahora, vuelvo a repetir. Los cósmicos son factores que provienen del exterior de la Tierra. Vamos, si yo miro acá en esta primera parte lo que es la radiación solar, dígame, ¿la radiación solar de dónde proviene? La radiación solar no es específicamente, no se genera dentro de la Tierra, sino se genera de la parte exterior, se genera específicamente desde el Sol. Esa radiación solar es un factor cósmico. Ahora, cuando la radiación solar incide hacia la Tierra, incide de distinta manera. Incidirá en mayor proporción a la línea ecuatorial, préstame atención, y en menor proporción a los polos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la forma de la Tierra, que es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, vamos a ver esta variación. Bien, sigamos. Otro, el movimiento de rotación. El movimiento de rotación, el movimiento que realiza la Tierra en torno a su propio eje, va a hacer específicamente a que los climas sean distintos dentro de nuestro
planeta. Sabemos que mayor rotación, 28 kilómetros por minuto, es en la línea ecuatorial. Y cero de rotación es en los polos. Entonces, de acuerdo a esa rotación, también determinará el clima, ¿no? Si hay ciudades que se ubican más cerca de la línea ecuatorial, su movimiento, rotación, la velocidad indicará a que genere un cambio en el clima. El movimiento de traslación. No te olvides que el movimiento de traslación es un movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, ¿no es cierto? Entonces, y esto va a generar al año, ¿qué cosa? Las famosas estaciones. Estas estaciones van a ser específicamente a que se pueda determinar la distinta situación climática en cada cierta temporada. Igual manera, la forma de la Tierra y la inclinación del eje, como ya les hacía mención, como la Tierra es ensanchada en el Ecuador y achatada en los polos, va a determinar o son los factores cósmicos de ello. Y en los factores geográficos, ¿a quienes tenemos? La altitud, la latitud, la oceanidad, la continentalidad y la vegetación. La altitud, ustedes saben que son metros sobre el nivel del mar o puede ser metros bajo el nivel del mar. No se olviden, dependiendo de eso, vamos a ver que hay ciudades a mayor altitud y ciudades a menor altitud. Lima, a menor altitud. Cerro de Pasco, a mayor altitud. La latitud, de igual manera. Para tomar en cuenta la latitud, ustedes van a poder identificar específicamente al planeta Tierra, ¿no? Y lo vamos a dividir en dos. Ya. Como te hacía mención, la latitud tiene que ver específicamente la distancia que hay desde la línea ecuatorial, que es desde los 0 grados hasta, específicamente, hasta el centro de los polos, que vendría a ser 90. No te olvides que esta distancia que hay desde de la división imaginaria desde la línea ecuatorial hacia los polos, se determina la latitud, ¿no? No te olvides que hay latitudes nortes y latitudes sur. Ahora, no te olvides que cuando determinamos la latitud, nos determina que a menor latitud, miren acá, mayor es la temperatura, y a mayor latitud, menor temperatura. O sea, se da una relación inversa respecto a la temperatura. Entonces la latitud va a determinar en dónde hay mayor temperatura y dónde hay menor temperatura. ¿Está claro? Entonces no te olvides lo que es específicamente la latitud. ¿Ya? Listo. La oceanidad y la continentalidad. La oceanidad también juega un rol importante dentro de lo que son los factores geográficos. Cuando hablamos de la oceanidad, vamos a ver que las corrientes marinas, ya sea corrientes frías o corrientes cálidas, van a ser factores que van a determinar un tipo de clima. Si nosotros vemos acá en Perú, presten atención, vemos los factores, por ejemplo, dentro de la oceanidad, vemos que las corrientes marinas peruanas son aguas frías, y esto hace que la costa centro y la costa sur sean zonas frías, nubladas, mientras que la costa norte es una zona con mayor temperatura. ¿Por qué? Porque ahí se da la corriente del Niño. Entonces miren que estas dos corrientes van a tener una variación. La continentalidad. Los continentes también determinan distintos tipos de clima. No te olvides que van a haber continentes mucho más cerca de la línea ecuatorial y continentes que estén más alejados, ¿ya? Listo. Otro, vegetación. La vegetación también va a determinar a que los climas sean distintos. El clima de una zona donde exista poca vegetación será distinta a un clima donde exista mucha vegetación. Ustedes saben que la vegetación tiende a absorber la humedad, como es el caso de la Amazonía, una zona muy húmeda y con muchas precipitaciones. ¿Por qué? Porque existe mucha vegetación. Entonces estamos determinando tanto los factores
geográficos y los factores cósmicos que determinan para que se pueda constituir un clima en un área determinada. No te olvides, vuelvo a repetir, que los factores son constantes, mientras que los elementos, miren acá, son variables, van a variar. Hemos dicho, entonces no te olvides que los factores son constantes. Acá lo vamos a poner ya. Listo. Y los elementos son variables. Ahora, dentro de los elementos, ¿quiénes vamos a encontrar? La radiación solar, la nubosidad, las nubes, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación, el viento y la temperatura. ¿Qué es la radiación solar? Es la energía solar deliberada hacia la Tierra, ¿no? ¿Y cómo se mide la energía solar que incide sobre la Tierra? Se va a medir específicamente con un instrumento meteorológico llamado el famoso heliómetro. La nubosidad, ustedes pueden visualizar, ¿no? Vamos a ver que hay nubes a mayor altura y nubes a menor altura, ¿no? Los cirros son las nubes más altas. Los nimbos son las nubes que nos van a producir las lluvias. Y los estratos son las nubes bajas. No te olvides que cuando hablamos de la nubosidad hablamos de una zona de repente que va a estar nublado, como una zona de repente que está, podría decirse que está libre, ¿no? Libre de nubosidad. El instrumento que mide la nubosidad es el famoso nefoscopio, ¿ya? El nefoscopio. Otro, la presión atmosférica. Cuando hablamos de la presión atmosférica, jovencitos, nos dice, vamos a leer, fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. En estos instantes, sobre mis hombros, sobre mi cabeza, está ejerciendo una fuerza, ¿no? Esa fuerza que ejerce el aire se llama la presión atmosférica, ya sea sobre un relieve o sobre una persona. Ahora, van a haber zonas donde la presión atmosférica va a ser mayor y van a haber zonas donde la presión atmosférica va a ser menor. ¿Y cómo se va a determinar esta presión atmosférica? Escúcheme, présteme atención acá. Si tú te encuentras a mayor altura, la presión atmosférica es menor. Si tú te encuentras a menor altura o a menor altitud, la presión atmosférica es mayor. Una persona que se encuentre en Lima, la presión atmosférica o la cantidad de aire que hay será mayor. Mientras que una persona que se ubica de repente en Puno, vamos a determinar, la presión atmosférica será menor. Y es por eso cuando una persona va de Lima hacia los Andes, se dice, ¿no?, que le falta aire. Claro, obviamente porque la presión atmosférica es menor. Está faltando aire y obviamente le va a dar ya esos problemas respiratorios que hay, ¿no?, que se pueden determinar. Otro, el instrumento que se mide para la presión atmosférica es el barómetro. Vamos a otro, la humedad. ¿Qué es la humedad? El vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿no? ¿Qué instrumento mide? Específicamente el higrómetro. Vamos a ver que cerca de la costa y en la Amazonía hay mayor humedad. En los Andes, menor humedad. Precipitación, ustedes ya saben, ya sea la precipitación es la caída del agua, ya sea en estado sólido o en estado líquido, ¿no? Los rocíos, las garúas, los chaparrones, los granizos, la nieve son ejemplos de precipitación. Se mide con el pluviómetro. Bien, ahora nos toca hablar sobre los elementos que son variables, los vientos. Ustedes saben que la velocidad del viento y la dirección que va el viento varía, ¿no? Varía de acuerdo a la situación donde se encuentren, de acuerdo al continente. ¿Qué es el viento? Son el desplazamiento de masas de aire, ¿no? Nosotros podemos ver los vientos planetarios como son los alisos, los contralisos, los monzones, los vientos locales, los vientos regionales. Entonces no te olvides que los vientos son desplazamientos de masas de aire, jovencitos. Ahora, para poder medir la dirección hacia dónde va el viento, se usa el instrumento meteorológico que es la veleta. Para poder tomar en cuenta la velocidad, se usa el anemómetro. Para tomar en cuenta la temperatura, la velocidad, entonces el manómetro. Bien,
Por último vamos a ver la temperatura. La temperatura y nos dice que es el grado de calor o frío. A ver, el instrumento que va a medir esto es el famoso termómetro, ¿no? Si nosotros nos encontramos cerca de la línea ecuatorial, a mayor latitud hará más frío. A menor latitud, como te decía, en la línea ecuatorial habrá mayor temperatura. Igual manera en la altitud, ¿no? En la altitud, cuando tomamos en cuenta los metros sobre el nivel del mar, a menor altitud, mayor temperatura. A mayor altitud, menor temperatura. Entonces, si te das cuenta, también es una relación inversamente proporcional. Préstame atención, si no me escuchaste, nuevamente pones el video. ¿Ya? Listo. Ahora, una persona que se encargó, a ver, préstame atención, de estudiar mucho lo que son los climas dentro de todo el planeta es Vladimir Koff. Este personaje nos hace una clasificación de 5 tipos de climas a nivel de todo nuestro planeta. Nos dice en primer lugar que existe un clima frío que está determinado específicamente por la altitud. Lo que ya te decía, a mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. Entonces está determinado por las alturas. Si ustedes se dan cuenta, en la ciudad de Piura, si hablamos cerca a nosotros, lo que es la Merced, son ciudades que se ubican a menor altura. La temperatura es mayor. Si hablamos de Huancayo, hablamos de Loroya, hablamos de Pasco, son zonas a mayor altitud. Entonces es un clima, está determinado frío, ¿no? Está determinado entonces específicamente porque se dé un clima frío, está determinado por la altitud. Otro, el clima polar. Temperaturas menores a los polos, ¿no? Cuando hablamos de las temperaturas que se producen o se dan específicamente en los polos, vamos a ver específicamente un clima totalmente frígido, ¿no? A eso hace mención. Otro, el clima templado. Dice, ni mucho frío ni mucho calor. Obviamente estos climas templados van a tener un cierto grado de frialdad y un cierto grado de calor, ¿no? Listo. Climas secos, lo vamos a visualizar. Nos dicen que se producen en las zonas desérticas. Es un tipo de clima donde existe pocas lluvias, ¿no? Un ejemplo de ello podría ser de repente el desierto de Atacama, ¿no? En Chile. Otro, clima tropical, que dice altas temperaturas y muy lluvioso. Cerca de la línea ecuatorial vamos a encontrar ciudades y países que tienen este tipo de clima, el clima tropical. Vamos a determinar, son altas temperaturas y muy lluviosas, ¿no? Dentro de nuestro país, múltiples ciudades que van a tener este tipo de clima. Entonces esto es una clasificación que tenemos. Vamos, rumbo a la universidad. ¿Qué ciudad presenta menor presión atmosférica? Les dije que las ciudades que tienen menor presión atmosférica son las ciudades que se encuentran a mayor altitud. Por descarte y en conclusión sería Cerro de Pasco. Esa sería la clave A. El efecto Coriolis, esto hace que la dirección de las corrientes marinas y de los vientos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, vayan a una sola. En sentido antihorario se va a determinar en el hemisferio sur y en sentido horario en el hemisferio norte. ¿Esto qué es? Es una velocidad. 5. Primero sin interesarse sobre la meteorología, nos dicen los libros, los chinos van a ser los primeros en estudiar sobre los fenómenos meteorológicos. Bien, he acabado. No te olvides transcribir la pizarra en tu cuaderno. 2, resuelve los pares en tu módulo. Yo he resuelto los impares. Y 3, resuelve la lectura para comprender el cambio climático. 5 preguntas que lo tendrás que resolver en tu cuaderno. Muy bien, chicos, hemos culminado. Transcribes la pizarra, eso es todo, mandas tus respectivas evidencias a los correos correspondientes. Hasta la próxima.